Esto es el nuevo esclavismo, ¿vale? Él no tiene ni siquiera la dignidad de un sueldo. Lo único que queremos es nuestro trabajo. ¿Qué es lo que siempre hemos pedido? No. Y han seguido los despidos. Y ahora después de estos 7, ¿vale? Cuando pasen 3 meses más vendrán otros 7, y otros 7, y otros 7, hasta que la gente se vea, la gente cualificada en la calle y la gente de ETT, de empresa de trabajo temporal, trabajando en la carretera. A ver si te va a tapar la cara tanto levantar. Sí, no. Juntaron más que parezca, Juntaron que parezca, Empresas de Copcisa y las empresas del grupo Copcisa están decidiendo ir despidiendo a gente y subcontratar mano de obra con prestamistas laborales. ¿Vale? Gente que está a nivel de convenio, pues han decidido que ahora que están cobrando demasiado, ¿vale? Entonces lo que están haciendo es subcontratar con otras empresas de otros sectores y para hacer el trabajo que están haciendo estos señores y entonces pagando una miseria. Eso es lo que está pasando. En principio, de momento, empezaron con 2 personas, luego fueron al representante sindical. Ahora han echado a 7 padres de familia. Y todo esto lo están sustituyendo con gente que, bueno, viniendo de otras zonas, sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de especialización, ¿vale? Sin preparación para trabajos peligrosos en carretera, donde están pasando coches a 120 km por hora, donde están pasando camiones, y esta es la forma de sustituirlo. No está preparada para hacer cortes de carriles, ni tapar lo que son agujeros en carretera, ni hacer trabajo con circulación de vehículos y entonces así es como lo sustituyen. Eso es lo que está pasando. Que readmitan a la gente porque los están despidiendo habiendo trabajo. Lo que quieren es ganar más dinero. ¿Vale? Justifican que han hecho bajas muy importantes. La gente que está aquí, los compañeros que están aquí, es porque están coaccionados. Porque las 2 primeras personas que nos echaron fueron a mí y a mi hermano, ¿vale? Y era bajo la amenaza de que si denunciábamos por las dietas, ¿vale? Y estábamos en la calle. Efectivamente, cuando se quisieron dar la denuncia para el tema de las dietas, al día siguiente, cuando estábamos trabajando, nos ofrecieron a mí y a mi hermano y nos dijeron que estábamos despedidos. Todo por eso. Y a raíz de ahí ha empezado. Claro, la gente que ha quedado en la empresa, pues son los coaccionados. La gente coaccionada que no quiere, claro, que tienen miedo porque son padres de familia, tienen miedo y no se dan cuenta que van a seguir. Sí, a ver, las denuncias están puestas y las denuncias van a ir para adelante. Porque aquí lo que no queremos, si nosotros no queremos ni los despidos estos, los dineros de los despidos, lo único que queremos es nuestro trabajo. ¿Qué es lo que siempre hemos pedido? No, porque es gente que tiene derecho al puesto, porque tienen derecho a subrogación y lo primero que han hecho según ha entrado la empresa es despedirlos. ¿Vale? Y esta empresa sabía porque en el pliego estaban, estas personas tenían su puesto de trabajo porque tenían derecho a ese puesto de trabajo. Yo quería decirte también una cosa que se me engañó y la cosa, cuando se da una palabra verbal, para mí vale más que una firma. Entonces yo en el tema, cuando yo concilié, yo y mi hermano, Miguel García Girardes y Jonathan García Girardes, cuando conciliamos con la otra abogada era con la condición de que no se despediera a nadie más. Me juraron y perjuraron que no se iba a despedir a nadie más. Automáticamente yo concilié. Y al conciliar, pues bueno, ha seguido. Han seguido. Lo que no queda firmado se lo lleva el viento. Es engaño tras engaño, engaño tras engaño. Entonces, claro, esto no puede ser. Y ahora han echado a 7, al resto le han dicho que le tienen el puesto asegurado, de aquí 90 días ya veremos. ¿Vale? Porque han echado, aparte la gente que han coaccionado para irse de forma voluntaria, porque en total se han ido 10 personas desde diciembre. ¿Vale? Lo justo para que no sea considerado como un ERE, ya veremos. Un ERE de estos tapados. No, un ERE encubierto totalmente. De momento no ha hablado nadie, ni con nuestro abogado ni con nadie. Lo estamos intentando hablar con ellos y lo único que nos dicen, estamos reunidos, no podemos, estamos en tal sitio. No, a ver, por parte del comité intentamos aquí negociar antes de que en cuanto ganó el concurso Copcisa, porque antes lo llevaba otra empresa del grupo Copcisa. Intentamos negociar para ver cuál era el problema y si había algún problema y cómo podíamos hacerlo para intentar que no hubieran despidos. Y solamente recibimos la callada por respuesta, diciendo que ya en el futuro hablaríamos. Claro, y para más raro todavía es que el comité se ha disuelto. No sé por qué, ha sido por arte de magia, había 2 personas en el comité, además que queda parte del comité, las otras personas del comité se han disuelto, o sea, no sé por qué. Si es una coacción, a mí que venga y me lo diga. O sea, es que eso se tiene que arreglar como sea. No, esto, vamos, es que claro y en botella, o sea, blanco y en botella, vamos. Claro. O sea, y después de que la gente que realmente han echado son profesionales de la empresa.
Claro. Que no son... que Gente no son con 15 de aquellos años, que con 20 se puede años, decir. padres de familia, Sí. 56, 57, Que 50 años, gente ya, que... El que menos lleva 10 años está ahí en el pueblo haciendo su trabajo, sacando la castaña y las cosas cuando había accidentes, cuando había inundaciones o nieve y eso. Y hemos tenido que estar ahí hasta 14 y 15 horas y nadie nos ha dicho, antes éramos todos buenos y ahora de buena primera somos malos. Ahora resulta que, bueno, que no interesa más el dinero que realmente el mantener ese Y se pone a trabajar a gente con sueldos miserables, ¿no? A ver lo que duran, a ver la preparación que tienen. Ahora lo único que sí, Que esta es la forma de sustituir a la gente, ¿vale? Habiendo puestos de trabajo. Lo duro es que el puesto de trabajo sigue existiendo, Claro. sigue existiendo, ¿vale? Porque cada día tiene que hacerse el mantenimiento, cada día se tiene que ir a hacer el trabajo que hay que hacerlo. No es una cuestión de producción, no es que una fábrica se ha parado, no, cada día hay que salir, ¿vale? Y lo que se está haciendo es simplemente abaratar, subcontratar aquí con prestamistas y fuera, ¿vale? Y estos padres de familia que llevan aquí 10 y 15 años, pues fuera, ¿vale? Ya no interesan. ¿Por qué? Porque cobran 200, 300, 400 euros más que aquellos otros. ¿Vale? Que tampoco no les dan ni para vivir a la gente que están sustituyendo. Esa es la miseria, que al final hay esclavismo, 600 euros. Esto es el nuevo esclavismo, ¿vale? El no tener ni siquiera la dignidad de un sueldo, ¿vale? Que trabajar por 40 horas semanales por una auténtica miseria. Y que acogerte eso o acogerte a la nada. Ese es el problema que hay aquí. Y no han mirado nada. A ellos les dan igual que seamos padres de familia como que seamos ni nada. Aquí ya te digo ni nada. Aquí ya te digo. Aquí no se ha mirado que a la empresa le da igual quedar bien que quedar mal. A ella lo que le interesa es pagar menos. Entonces, claro, a la gente que no hemos preocupado para que la empresa ese nombre no se le ensucie, pues resulta de que bueno, que ahora eso no nos vale para nada. Eso no sirve. Esa gente que ha luchado para que la empresa siga teniendo el nombre que Cocisa, sea bien nombrado, que nadie pueda decir que Cocisa no tiene sus carreteras en condiciones y sus cosas, sus trabajos, sus arcenes y todas sus carreteras bien. Y ahora resulta, pues eso, ya te digo, que ahora eso ya no interesa. Hay que sustituirlo por gente que no sabe ni lo que está haciendo. Cocisa el mantenimiento integral de las carreteras. Tanto construcción y mantenimiento. Sí, bueno, mantenimiento de carretera. Eso es tanto cuando hay una nevada, como para salir echar sal, como para tapar agujeros, como para acudir para limpieza de accidentes. Las sociedades, la gente que se encarga de que las ramas no se coman la carretera, si hay alguna señal que está incorrecta, que se ha caído, es la gente que lo tiene que reparar. Sí. Cuando hay algún agujero para que la gente pueda seguir circulando, animales, retiradas, lo que sea, Sí. para que la gente pueda seguir yendo a su trabajo, a su escuela, a cualquier sitio, que el mundo vaya con normalidad. Esta es la gente que se ha encargado de que estas carreteras vayan a funcionar correctamente. Claro, ellos han aprovechado que hemos exigido nuestros derechos, ¿vale? Porque han aprovechado que hemos exigido nuestros derechos para despedirnos y encima nos han coger pisado, gente y a la que nos han pisado los derechos, y a la que nos hemos puesto a protestar, lo primero que han hecho es ir despidiendo gente. Y ¿vale? ellos juegan con la gente, con el miedo que tiene la gente de que tienen familia, tienen casa, tienen hijos, y claro, y eso es con lo que juegan. No tienen palabra ninguna. En el cual, por parte del comité, se llegó así, que yo conciliaba, pero con la condición de que no hubieran más despidos, y han seguido los despidos. Y ahora después de estos 7, ¿vale? Cuando pasan 3 meses más, vendrán otros 7, y otros 7, y otros 7, ¿hasta que la gente se vea la gente cualificada en la calle y la gente de ETT, de empresa de trabajo temporal, trabajando en la carretera? Pues eso influye un peligro, pero un peligro brutal. Porque una persona no sabe cruzar 4 carriles, aparte que puede provocar un accidente, es que puede pasar 40.000 una cosa. Pueden pasar 40.000 una cosa. Entonces, claro, ahí estamos. Y nadie hace nada, fíjate, los 4 que somos y nadie hace nada, o sea, y viva la pepa. Estamos despedidos. Bueno, yo en teoría ya estoy aquí. En teoría Bueno, sí, no, es porque está... el único que tiene un poquito de dignidad, ¿vale? Y está el chaval aquí, pues, Como un hombre, como un hombre que hay. Como tiene que ser. Como miembro hombre que hay, como está el chaval aquí, representante de los bueno. trabajadores. Ya veremos si nos pasan cosas raras, pero Bueno, sí, grabarlo bien porque al igual se queda mañana sin trabajo. Eso también es verdad. Bueno, ya seremos otro más, nos acompaña.
¿Qué?